Estamos en octubre de 401 a.C. El sol se encuentra en su punto más alto y el aire calienta la tierra del valle de Cunaxa, junto al río Eufrates, en la antigua Babilonia. Es un día cualquiera para los soldados que se agrupan bajo el estandarte del rey Atasurcí II, pero para los ojos que observan desde lejos, este es un día que será marcado por la historia. En el horizonte se entremezclan las líneas de las tropas, se escuchan los ecos del rugir de los hombres y el crujir de las armas al prepararse para el combate. En este campo, el destino de dos hermanos, separados por la ambición, se decidirá por la espada, pero no solo por la espada. Este será el campo de batalla en el que un joven desafiará a su propia familia, a su propia sangre, por el trono. En el lado opuesto, el joven Cyrus, apenas 22 años, se encuentra a la cabeza de un ejército de mercenarios griegos, unos 14.000 hombres dispuestos a seguirlo hasta el final, no solo por dinero, sino por lealtad y esperanza. Cyrus, el hermano menor del rey Atasurcís, no ha conocido la vida sin la sombra de su hermano mayor. Siempre relegado a un segundo plano, siempre siendo eclipsado por la grandeza de Atasurcís, el hermano mayor que lleva sobre sus hombros el peso de la corona. La ambición arde en el corazón de Cyrus. Una ambición tan feroz que está dispuesto a enfrentar el mayor de los peligros, una rebelión que, si tiene éxito, lo convertirá en rey. A su lado, sus guerreros, griegos curtidos en combate, sienten el peso de la batalla en sus espaldas. Han sido contratados por dinero, sí, pero también por honor. La figura de Cyrus los inspira, un joven que desafía las convenciones, que se alza contra el orden establecido, dispuesto a forjar su propio destino. La estrategia está clara, los griegos formarán el núcleo de su ejército, mientras que las tropas orientales que le siguen le ofrecerán el respaldo necesario. Pero la batalla no será sencilla. El ejército de Atasurcís, mucho más grande, cuenta con cerca de 40.000 soldados, cada uno con años de experiencia, disciplinados y bien entrenados. La disparidad numérica es clara, pero Cyrus no se detendrá ante eso. Ha estado planeando esta rebelión durante años, ha cuidado cada detalle y cree que su ambición será más fuerte que cualquier adversidad. El suelo tiembla mientras ambos ejércitos se alinean frente al río Eufrates. La tensión es palpable, el aire cargado de miedo y esperanza se mezcla con el ruido ensordecedor de los preparativos. Los gritos de guerra comienzan a elevarse en el aire, y con ello se desata una furia incontrolable. Las primeras flechas surcan el aire, seguidas de una avalancha de gritos. Los mercenarios griegos, con sus lanzas y espadas brillando al sol, se lanzan al ataque. El sonido de las armas chocando resuena en los oídos, y el humo del combate comienza a ascender, cubriendo el campo de una niebla densa de violencia. A pesar de la valentía de Cyrus, el peso del número y la experiencia comienza a hacer mella en su ejército. Los hombres de Atasurcís, más numerosos y mejor entrenados, comienzan a avanzar implacablemente. Las fuerzas de Cyrus luchan con valentía, pero la batalla se torna cada vez más desesperada. La estrategia que había planeado con tanto cuidado empieza a desmoronarse a medida que las líneas de su ejército ceden. El joven príncipe, decidido a no rendirse, se lanza personalmente al combate. Atravesando el caos, avanzando entre los soldados, sus ojos fijos en su hermano mayor, Atasurcís. En su mente, una sola idea lo consume: debe derrotar a su hermano y tomar el trono. Pero esa idea, tan clara en su mente, es también su perdición. Mientras se acerca a Atasurcís, la realidad de la batalla lo atrapa, y el destino lo alcanza con rapidez. En medio de la confusión, cuando parece que la victoria es casi alcanzable, Cyrus el joven cae. Un golpe mortal atraviesa su cuerpo, y su vida se apaga en el campo de batalla. Es Mitrídates, un soldado de Atasurcís, quien lanza el golpe fatal. Mitrídates, quien en ese momento no sabe que su acto de valentía será recordado por la historia, quien no comprende que su espada será la que termine la rebelión de su propio líder, el joven príncipe. Un solo golpe es suficiente para acabar con la vida de Cyrus, pero lo que sigue es aún más importante: el fin de una aspiración, el fin de una juventud llena de sueños rotos. En la quietud que sigue a la muerte de Cyrus, el caos de la batalla comienza a calmarse. Los soldados caídos yacen por todo el campo, y los ecos de la lucha se disipan,
dejando solo el sonido de los gemidos de los heridos. Ataxurxis, al ver la muerte de su hermano, experimenta una mezcla de sentimientos. La victoria es suya, pero a un costo personal que no puede ignorar. El joven hermano que había desafiado su autoridad ya no está, y la batalla ha dejado una cicatriz en su alma. A pesar de todo, el rey se siente aliviado por haber prevalecido. El trono está asegurado una vez más, pero la victoria tiene un sabor amargo. La rebelión de Cyrus ha terminado, y Ataxurxis se ve obligado a enfrentar la realidad de que la sangre que ha sido derramada es la de su propia familia. Pero no todo está perdido para Mitrídates, quien es recibido como un héroe. Ataxurxis, reconociendo su valentía, le otorga riquezas y tierras, un reconocimiento sin igual en su reino. Es un momento de gloria para Mitrídates, quien no sabe que, dentro de poco, su destino tomará un giro inesperado. Su victoria en la batalla le ha ganado el favor del rey, pero esa misma victoria será la causa de su ruina. Los ecos del honor ganado por su espada resonarán en los pasillos del palacio, pero lo que le espera es algo mucho peor que la muerte que ha causado en el campo de batalla. Transición. A partir de aquí, la historia de Mitrídates se convertirá en una pesadilla, marcada por la arrogancia de la victoria y la imprudencia de hablar demasiado. Así termina la batalla de Cunaxa, con la muerte de Cyrus y la consolidación de Ataxurxis en el trono, pero también con la semilla de una tragedia que florecerá en las próximas horas. Lo que comenzó como una lucha por el poder entre dos hermanos, ahora se convierte en un relato de venganza, humillación y tormento, donde los hombres de honor verán sus vidas rotas por los actos que ellos mismos desataron. Mitrídates se encontraba en la cima de su gloria, sin saber que este sería el punto culminante de su vida. El campo de batalla de Cunaxa había quedado atrás, la victoria de Ataxurxis sobre su hermano Cyrus era total, y el reino había sido asegurado. El sol de la tarde parecía brillar de una forma especial sobre él, quien, a pesar de la ferocidad de la lucha, había demostrado ser el brazo de la justicia, el soldado fiel que había cumplido con su deber. Ataxurxis, en su agradecimiento por la valía demostrada, lo recompensó con oro, tierras y un estatus renovado. Los rumores de su victoria y de la muerte de Cyrus el joven, provocada por su mano, comenzaron a extenderse por todo el reino. Mitrídates se veía rodeado por la admiración y el respeto de sus compañeros y de los nobles de la corte. Pero, a pesar de la abundancia de regalos y reconocimiento, algo comenzó a gestarse dentro de él, un sentimiento que, aunque alimentado por su triunfo, sería la semilla de su caída, el orgullo. En la fiesta celebrada para conmemorar la victoria, Mitrídates se encontró rodeado por la nobleza, los soldados que le aclamaban y los oficiales que lo consideraban un héroe. La música llenaba el aire y las copas de vino fluían libremente, mezclándose con los ecos de risas y alegría. Ataxurxis, sentado en su trono, observaba cómo su imperio se estabilizaba con cada gesto de su mano. La atmósfera era de satisfacción, el rey era invencible, y sus enemigos habían sido aplastados. La mirada de Ataxurxis pasaba de uno a otro, sabiendo que sus hombres estaban felices, pero, de alguna manera, su rostro no reflejaba la plenitud de la celebración. Había algo en su interior que lo perturbaba. Lo que no sabía Ataxurxis es que Mitrídates, su hombre de confianza, estaba a punto de poner en peligro no solo su futuro, sino también el de todos los que lo rodeaban. Mitrídates, con la seguridad que le otorgaba su reciente victoria, no pudo evitar alardear de su papel en la muerte de Cyrus. Había sido él quien había lanzado el golpe mortal, la jabalina que había atravesado el corazón del hermano de su rey. En su mente, esto era una victoria aún mayor, algo que merecía ser reconocido ante todos, una hazaña que nadie más podía reclamar como suya. Mientras la fiesta seguía su curso, Mitrídates comenzó a contar con orgullo cómo había matado a Cyrus, cómo había atravesado el campo de batalla y se había enfrentado a su destino de una manera que solo él podría entender. Empezó a contar su versión de los hechos, riendo y exagerando los detalles, como si estuviera compartiendo una anécdota de camaradería. Pero, al hacerlo, algo crucial se le escapó. La historia que él relataba era completamente opuesta a la que Ataxurxis había compartido con sus cortesanos. Ataxurxis había contado la historia de la victoria de manera diferente. En su versión, el héroe era el rey mismo, y la muerte de Cyrus, aunque necesaria, debía ser un acto silencioso,
uno que preservara el honor del monarca. Nadie debía recordar que el hermano del rey había caído por la mano de uno de sus soldados. La legitimidad del reinado de Artaxerxes dependía de que se viera a su hermano como un enemigo, no como un mártir. Por eso, cuando Mitrídates comenzó a jactarse de su papel en la muerte de Cyrus, no solo violó el código de la humildad, sino que desmanteló la construcción cuidadosamente tejida por el rey sobre su victoria. Fue entonces cuando la tensión en la sala se palpó, y los ojos de Artaxerxes se fijaron con dureza en su hombre de confianza. La risa de Mitrídates se detuvo en seco cuando se dio cuenta de que la tensión ya no era admiración, sino una mezcla de sorpresa y desaprobación. Artaxerxes, cuya paciencia había sido puesta a prueba por la insolencia del joven soldado, se levantó lentamente de su trono. En sus ojos brillaba la ira contenida, una ira que no podía dejar pasar. Mitrídates, que había sido el héroe del día, ahora se encontraba al borde del abismo. Con un gesto severo, Artaxerxes ordenó que lo llevaran a la sala privada. Los murmullos se apagaron con el sonido de los pasos de los guardias que arrastraban a Mitrídates hacia el interior del palacio. La multitud permaneció en silencio, observando la escena, mientras los ecos de la fiesta se desvanecían en el aire. Mitrídates había perdido la compostura, había dejado que su orgullo lo cegara. En su mente, él solo había estado reclamando lo que merecía, pero la realidad era otra. En ese momento, Artaxerxes no veía al hombre que había vencido a su hermano, sino a un insolente que había mancillado el honor de la corona. El rey sabía que no podía dejarlo ir, no podía permitir que su propia narrativa se viera empañada por la vanidad de un soldado. La justicia, para él, debía ser ejemplar. Mitrídates fue encerrado en una celda, sin entender aún la magnitud de su error. El rey, después de un largo silencio, emitió su sentencia. Mitrídates debía morir, pero no de una manera común. El castigo sería tan cruel, tan humillante, que ni siquiera el más temido de los criminales se lo habría merecido. Escafismo. El rey eligió este castigo, no solo por la crueldad inherente a él, sino también porque necesitaba enviar un mensaje. A los ojos de Artaxerxes, Mitrídates había transgredido la lealtad, había roto la disciplina más fundamental que un soldado debía tener hacia su líder. La arrogancia de Mitrídates, su orgullo desmesurado, lo había llevado a desbaratar el orden y la paz que Artaxerxes había trabajado tanto por asegurar. El hombre que antes era un héroe ahora se encontraba condenado a sufrir una de las muertes más horribles que la historia de la humanidad recordaría. Y todo por un momento de vanidad, por una necesidad innecesaria de reclamar algo que no le pertenecía. La ruina de Mitrídates no solo fue física, sino que también fue moral y espiritual. Su destino estaba sellado, y en las próximas horas, comenzaría el castigo que lo llevaría a experimentar la agonía en su forma más pura. Aquel que una vez fue celebrado como el salvador del reino, ahora se convertiría en un ejemplo de la caída que puede seguir al orgullo desmesurado. El aire en el palacio se volvió denso, cargado de una tensión palpable. Mitrídates había sido apartado de la fiesta, sus últimas palabras de orgullo ahogadas por el silencio que dejó su error. En su mente aún resonaban las alabanzas de los días previos, las sonrisas y las felicitaciones. Ahora, todo eso parecía tan distante, tan irreal. La calidez del vino en su pecho, las palmadas en la espalda, se habían desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Al principio no entendió lo que estaba sucediendo. Pensó que se trataba solo de una reprimenda, quizás una corrección que pronto olvidaría. Pero no fue así. Artaxerxes había tomado una decisión, y no había marcha atrás. Lo que iba a vivir a continuación era más horrible que cualquier batalla, más insoportable que cualquier herida recibida en combate. El sonido de los pasos de los guardias resonó en los pasillos mientras lo conducían hacia la prisión. Mitrídates, con la cabeza agachada y los ojos fijos en el suelo, apenas podía pensar. A medida que lo arrastraban por los oscuros corredores del palacio, el peso de la condena comenzó a apoderarse de él. No había vuelta atrás. Sabía que Artaxerxes no era un rey conocido por su piedad, y este castigo iba más allá de cualquier imaginario de sufrimiento que pudiera haber tenido. El destino de muchos soldados se sellaba con una ejecución rápida, justa y definitiva, pero esto no era una ejecución común. Este sería un castigo diseñado para humillar,
para desgastar, para destruir no solo el cuerpo, sino también el alma. Finalmente, llegaron a la celda. Las gruesas puertas de hierro se cerraron detrás de él con un retumbar que hizo eco en su pecho. Ya no había sonrisas, ni reconocimiento, ni gloria. El soldado que había peleado con valentía en la batalla de Cunaxa, que había sido celebrado como el salvador del reino, ahora se encontraba solo en la oscuridad, rodeado solo por el silencio y la incertidumbre. Los guardias lo despojaron de sus ropas, y Mitrídates fue conducido hacia el área donde recibiría su castigo. No entendía lo que le esperaba. Pensó que se trataba de algo físico, tal vez una mutilación o una muerte lenta, pero nunca imaginó que la tortura que comenzaría no era solo una cuestión de dolor físico, sino de una agonía que desafiaría todo sentido de humanidad. En la sala de ejecución, el aire era espeso, denso con el olor a humedad, a algo peor. El lugar estaba dispuesto de una manera extraña, con dos barcos colocados uno encima del otro, dejando un espacio en el centro, como una cápsula. Mitrídates fue colocado en la parte inferior, sus manos, pies y cabeza expuestos, mientras el segundo barco lo cubría parcialmente. La sensación de confinamiento lo envolvía, y por un momento, se sintió completamente impotente. Intentó moverse, pero pronto se dio cuenta de que no podía. La tortura comenzaba antes de que siquiera pudiera comprenderla en su totalidad. El calor, la incomodidad de estar atrapado en ese espacio cerrado, lo invadió, y un sudor frío recorrió su frente. La mezcla de leche y azúcar, algo tan inofensivo, algo que todos en la corte hubieran considerado agradable, fue la siguiente sorpresa. Los guardias, con un aire de indiferencia, le forzaron la mezcla por la garganta. Al principio, el dulce sabor parecía inofensivo, pero pronto la sensación de saciedad comenzó a volverse incómoda. La mezcla era espesa, empalagosamente dulce, y el cuerpo de Mitrídates comenzó a reaccionar. Cada trago parecía más difícil que el anterior, y la sensación de estar siendo alimentado como a un animal lo atormentaba. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué no simplemente darle una muerte rápida? Se dio cuenta de que esta no era una ejecución cualquiera. Estaba siendo humillado, reducido a la posición de una víctima sin control sobre su propio destino. Mientras la mezcla se deslizaba hacia su estómago, su cuerpo comenzó a protestar. El dolor era más físico que mental en ese momento. La comida excesiva comenzó a obstruir su sistema. La sensación de hinchazón se extendió por su abdomen, y un calor incómodo se apoderó de su piel. No podía moverse, no podía vomitar, no podía deshacerse de la sensación de repulsión que lo invadía. Al principio pensó que era solo un malestar pasajero, que la mezcla de leche y azúcar pronto pasaría, pero no fue así. Los efectos comenzaban a multiplicarse, y su cuerpo comenzó a experimentar algo que nunca había imaginado. El control de su propio cuerpo le estaba siendo arrebatado. Lo que lo aterrorizó más fue darse cuenta de que su sufrimiento no iba a terminar pronto. A medida que pasaba el tiempo, el sol se ocultaba, y la oscuridad lo rodeaba en su pequeño espacio. La confusión se apoderó de él, no solo por el dolor físico, sino también por la percepción de que el castigo había comenzado, pero su final estaba aún lejos. Estaba atrapado en una pesadilla, y lo peor era que no había forma de escapar de ella. Intentó moverse, forcejeó con las ataduras, pero el barco que lo cubría lo aprisionaba, lo comprimía. Ni siquiera podía estirar completamente las piernas. Estaba atrapado, expuesto y vulnerable, y sabía que no había salida. La humillación de ser reducido a esta posición era más dolorosa que cualquier golpe recibido en el campo de batalla. A lo lejos, pudo escuchar los murmullos de los guardias, pero no tenía fuerzas para enfrentarlos. Estaba solo en su mente, atrapado en su propio tormento. Cada respiración que tomaba parecía más pesada que la anterior, y el sabor de la mezcla de leche y azúcar seguía retumbando en su boca, asfixiando su ser. Sabía que su vida acababa de dar un giro irreversible. La pesadilla apenas comenzaba. Los efectos del castigo, los insectos que llegarían pronto, las heridas que comenzarían a infectarse, todo eso lo sabía en algún rincón de su mente. Pero lo que realmente lo aterrorizaba era la incomodidad constante, la sensación de estar completamente fuera de control. Había sido un héroe, un hombre venerado,
pero ahora solo era una víctima atrapada en un juego cruel que él mismo había iniciado. En ese momento, se dio cuenta de lo que significaba la condena que le había sido impuesta. La humillación, el dolor, la desesperación, todo eso lo aguardaba en el próximo capítulo de su agonía. El tiempo se volvía más lento, más insoportable, y Mitrídates ya no sabía si podría resistir mucho más. La sensación de estar atrapado en aquel espacio reducido se volvió cada vez más insoportable. Al principio, Mitrídates había intentado ignorar el malestar provocado por la mezcla de leche y azúcar, pero pronto, las señales de su cuerpo comenzaron a hacerle saber que el castigo que estaba recibiendo no era solo físico, sino algo mucho más profundo, algo que tocaba las fibras de su ser. El dulce y espeso líquido que lo habían forzado a tragar había comenzado a hacerle efecto. En sus entrañas, un dolor insoportable comenzó a crecer. Cada espasmo de su estómago era un recordatorio de la tormenta que se desataba dentro de su cuerpo. Estaba atrapado, incapaz de moverse, con sus extremidades expuestas fuera de la cápsula formada por los barcos, pero sin poder alzar siquiera un dedo para liberarse. El aire en la habitación se hacía cada vez más denso. A medida que pasaba el tiempo, la temperatura de su cuerpo aumentaba, y no por la cercanía del sol, sino por el calor interno que el exceso de azúcar había comenzado a generar. Su estómago, ya hinchado y tenso, luchaba por digerir la mezcla que lo ahogaba. Cada intento de tragar, cada intento de respirar más profundamente, se sentía como si el aire fuera más denso, más pesado. Había tenido batallas, había sentido el filo de espadas, el peso de las armas, la fatiga del combate. Pero esto era diferente. Esto no era una batalla en la que pudiera luchar con su espada o su fuerza. Estaba solo frente a su destino, incapaz de defenderse de los efectos de la tortura que se había desatado en su cuerpo. Pronto, el dolor físico se transformó en algo más. El líquido que había ingerido se volvía una prisión en su interior. No podía evitarlo. La presión dentro de su estómago era tan grande que sentía como si su cuerpo estuviera a punto de estallar. Su abdomen se expandía con cada trago forzado, y cada vez que intentaba liberar el aire de su cuerpo, el dolor se intensificaba, las náuseas se multiplicaban. Se le hacía imposible vomitar. Su garganta se cerraba, y la sensación de ahogo comenzó a apoderarse de él. Cada respiración que tomaba era más corta, más difícil, como si el aire se hubiera vuelto espeso y pegajoso. Su rostro, antes imperturbable, estaba ahora cubierto de sudor, la piel pegajosa, los ojos inyectados de sangre, la expresión de angustia total. Se sentía como si cada parte de su ser estuviera siendo devorada por el hambre y el malestar. El sabor del azúcar lo inundaba, se pegaba a su lengua, a su paladar, a su garganta. El dulce veneno lo rodeaba, lo asfixiaba. Pero la tortura no se limitaba solo a su estómago, al dolor de la sobrealimentación. La sensación de estar completamente vulnerable, atrapado en ese espacio reducido, hizo que su mente comenzara a desbordarse de pensamientos. Había luchado por un reino, había arriesgado su vida por la gloria de un rey, había sido celebrado como un héroe. Y ahora, aquí estaba, un prisionero, un juguete de la cruel voluntad de un monarca que no podía tolerar la mínima falta de respeto. En su mente, las imágenes de la batalla se entrelazaban con su sufrimiento actual. Recordaba el rugir del campo de batalla, el brillo de su espada al hundirse en las entrañas de los enemigos. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Ya no era un héroe ni un líder. Ahora era solo una víctima, un hombre reducido a nada más que un cuerpo que sufría, atrapado entre dos barcos como un insecto en una telaraña, completamente a merced de su destino. La comida, que al principio parecía inofensiva, ya no lo era. La mezcla de leche y azúcar, diseñada para mantenerlo vivo por más tiempo y al mismo tiempo sumergirlo en un dolor interminable, comenzó a tener efectos más graves. La humedad que le cubría el rostro no solo era sudor. El azúcar pegajoso comenzaba a atraer insectos, pequeños y rápidos, que se acercaban a su piel expuesta. Las hormigas, atraídas por la dulzura, empezaron a arrastrarse sobre sus piernas y manos. Pronto, las pequeñas criaturas comenzaron a morderlo, recorriendo su cuerpo, alimentándose de las heridas que comenzaban a formarse en su piel. Los rasguños, las quemaduras por la exposición al sol,
Las abrasadoras heridas abiertas en sus pies y manos se convirtieron en el festín de los insectos. Cada picadura de una hormiga lo hacía estremecerse, pero no podía hacer nada. Su cuerpo no respondía, estaba atrapado en su propia agonía, sin fuerza para siquiera sacudirse. Las picaduras se multiplicaban, y la sensación de estar siendo devorado por criaturas diminutas, que invadían cada rincón de su cuerpo, comenzó a hacerle perder la cordura. En su mente, las imágenes de las batallas pasadas se mezclaban con la visión de insectos y parásitos que recorrían su piel. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había pasado de ser un hombre venerado, un soldado que conquistaba territorios, a ser un simple insecto atrapado en una telaraña de azúcar y dolor? La desesperación lo invadió, pero era un sentimiento que no podía manifestar. El sufrimiento físico se había apoderado de su ser, y la humillación de estar expuesto, de estar completamente a merced de aquellos que lo observaban en su cautiverio, lo desgarraba por dentro. La mezcla de la tortura física y la humillación psicológica lo estaban destrozando. Las horas pasaban, pero para Mitrídates, cada segundo se convertía en una eternidad. La tortura no era solo del cuerpo, sino también del alma. Los insectos, las picaduras, el dolor interno de su estómago, la presión de no poder moverse, y la incertidumbre de no saber cuánto más podría resistir, todo eso se unía en un torbellino de sufrimiento. La sensación de estar atrapado, la impotencia total de no poder escapar de esa prisión mortal, comenzó a asfixiarlo. No era solo el físico lo que lo quebraba, era la mente, la sensación de no poder escapar de esta pesadilla que lo envolvía. Con el paso del tiempo, el castigo se volvía más terrible, más insoportable. Ya no podía distinguir si estaba en la realidad o si todo se había transformado en un sueño delirante. Sus pensamientos se mezclaban con los sonidos del viento, con el crujir de los barcos, con los murmullos lejanos de los guardias. Pero el dolor era real. La humillación era real. La tortura era real. A medida que pasaban las horas, el cuerpo de Mitrídates se llenaba de insectos, su piel se cubría de llagas, su estómago se seguía hinchando, y el dolor no hacía más que intensificarse. El veneno que le estaba matando no venía de la mezcla que había ingerido, sino de la desesperación de saber que no había salida, de que el sufrimiento solo aumentaría hasta el final. Y sin embargo, el final parecía no llegar nunca. El tiempo ya no significaba nada para Mitrídates. Las horas se convertían en días, los días en una interminable espiral de sufrimiento. El peso de su propia carne, hinchada y dolorida, era más que soportable. A cada minuto, su cuerpo se descomponía un poco más, y con cada segundo, la angustia de estar atrapado en esa cápsula mortal aumentaba. Lo peor no era el dolor físico, sino la completa impotencia, el saber que todo lo que había sido su vida, sus logros, su estatus, se desmoronaba en una agonía que nunca terminaría. El sol ya no era un faro de esperanza, sino un enemigo implacable que quemaba su piel expuesta, dejándola roja e irritada. Las picaduras de insectos, ya numerosas, se sumaban a la tormenta interna de su propio cuerpo. Su mente se encontraba desbordada, las imágenes se mezclaban, sus pensamientos se volvían difusos. Cada intento de recordar cómo había llegado allí, o por qué, se sentía como un esfuerzo inútil, un espejismo del que no podía escapar. El calor del día comenzaba a ser sofocante, y sus ojos, cansados y llenos de desesperación, se cerraban involuntariamente, buscando algún respiro que no llegaba. Pero el verdadero tormento había comenzado mucho antes, cuando las primeras señales de descomposición llegaron sin aviso. Los insectos, atraídos por el dulce néctar que se desprendía de su piel, empezaron a multiplicarse. Primero, fueron unas pocas hormigas, luego moscas que se posaban sobre su rostro, sobre sus heridas abiertas. Mitrídates pudo sentir cómo sus carnes expuestas se convertían en un festín para ellos. No podía moverse, no podía liberarse. La picazón era insoportable, pero lo que lo destruía por dentro no era solo la sensación de los insectos en su piel, sino la angustia de no poder hacer nada para detenerlos. Las hormigas, al principio pequeñas, se arrastraban lentamente sobre su piel, pero pronto el número se multiplicó, cubriéndolo por completo. La mezcla de leche y azúcar había atraído a todas las criaturas que lo rodeaban, y ahora su cuerpo servía como un banquete para ellas.
Sufría cada vez que sentía sus mandíbulas pequeñas morder su carne, que se desgarraba poco a poco. La confusión era tal que no sabía si el dolor venía de sus propios músculos, de su estómago hinchado o de las heridas abiertas en su piel, donde los insectos ya habían comenzado a depositar sus huevos. Pronto, aquellos pequeños organismos que se alimentaban de él se transformaron en una plaga que recorría su cuerpo con total libertad. Era como si la naturaleza misma lo estuviera devorando. La humedad que lo cubría, el sudor y la pegajosidad de la mezcla de azúcar, era la trampa perfecta para los insectos. Se metían en sus ojos, en sus oídos, en las pequeñas grietas de su piel. No había parte de él que estuviera a salvo. Cada picadura, cada rasguño de las criaturas que recorrían su cuerpo, hacía que Mitrídates se estremeciera, pero aún más allá de la picazón y las mordeduras, lo que lo desquiciaba era la humillación. Él, el hombre que había sido un héroe en el campo de batalla, el guerrero que había arriesgado su vida por un reino, ahora estaba reducido a un objeto, una víctima indefensa, devorada por criaturas minúsculas mientras su vida se deshacía lentamente. Las moscas ya no solo zumbaban alrededor de su cara, sino que se posaban sobre sus heridas abiertas, poniendo sus huevos en su carne, dándole la bienvenida a una nueva fase de su tormento. Las larvas que nacían de esos huevos empezaron a alimentarse de su piel, penetrando lentamente en su carne. Mitrídates apenas podía soportarlo, su mente se tambaleaba entre la realidad y el delirio. No podía evitar la sensación de que su cuerpo ya no era suyo. Las cicatrices, los rasguños, las heridas por el sol y la exposición a las sustancias dulces lo habían dejado vulnerable, y ahora las criaturas que lo rodeaban le estaban desmembrando, literalmente comiéndose su cuerpo desde adentro. Con cada momento que pasaba, las larvas se multiplicaban. La descomposición avanzaba a pasos agigantados, y Mitrídates sentía como su propio cuerpo comenzaba a desintegrarse, como su piel se aflojaba, como sus músculos se volvían flácidos y débiles. Todo lo que alguna vez había sido humano en él estaba siendo invadido por las criaturas que lo devoraban. La putrefacción era tan avanzada que el aire alrededor de su cuerpo ya no era fresco. El ambiente se volvió viciado, denso, pesado por el olor de la descomposición, un olor que él mismo sentía emanar de su propio ser. Mitrídates se daba cuenta, con horror, de que no solo estaba siendo desmembrado por los insectos, sino también por las bacterias y los gérmenes que florecían en la carne muerta que antes había sido su cuerpo. Lo que antes era un hombre fuerte, un guerrero respetado, ahora se reducía a nada más que una carne en descomposición. Ya no podía sentir sus extremidades de la misma forma. Estaba siendo despojado de todo lo que lo definía, no solo físicamente, sino también como ser humano. La agonía, al principio insoportable, se volvía cada vez más difícil de soportar. Sus órganos comenzaban a ceder, su piel se desgarraba, y los insectos que antes solo lo invadían en su superficie ahora estaban penetrando aún más. La sepsis comenzaba a tomar su cuerpo por completo. El daño interno era irreversible. Su estómago, lleno de la mezcla de leche y azúcar, ya no podía soportar el peso. Sus intestinos se veían afectados por la putrefacción interna que había comenzado a descomponerlo desde dentro. Su mente, ya débil y delirante, seguía buscando una salida, algo, una señal de que la muerte lo liberaría. Pero la liberación no llegaba. Cada segundo que pasaba era un segundo más de sufrimiento. A lo lejos, el eco de su agonía no era solo físico, era mental, emocional, el eco de una vida que se desvanecía, que se desintegraba mientras él permanecía atrapado, viviendo su peor pesadilla. Los insectos seguían su festín, y él solo podía esperar, incapaz de moverse, incapaz de detener lo que ya era inevitable. Finalmente, después de días de agonía, su cuerpo colapsó bajo el peso de la descomposición. La carne se derritió, los huesos quedaron expuestos, y la vida que alguna vez estuvo llena de honor y gloria terminó en una lenta y nauseabunda disolución. Mitrídates, el hombre que una vez desafió al reino, que se alzó como un héroe, ahora yacía como un cadáver devorado por las criaturas de la misma tierra que había intentado gobernar. Su sufrimiento fue largo, pero su muerte finalmente llegó. Sin embargo, en su desaparición, no quedó nada que recordara a ese hombre grande que una vez fue. Su muerte no fue solo el fin de su vida, sino el final de su humanidad.